lo tanto. Therefore. Estudia mucho y por lo tanto obtendrás buenas calificaciones. Study hard, and therefore you will get good grades. Todo el mundo. Everyone. Todo el mundo está emocionado por la fiesta de esta noche. Everyone is excited about tonight's party. De vez en cuando. From time to time. Me gusta relajarme y leer un buen libro de vez en cuando. I like to relax and read a good book from time to time. Por lo menos. At least. Llega por lo menos 5 minutos antes de la reunión. Arrive at least 5 minutes before the meeting. Enseguida. Right away. Voy enseguida, dame solo un momento. I'll be right there, just give me a moment. A pesar de. In spite of. A pesar de la lluvia, salimos a pasear por el parque. In spite of the rain, we went for a walk in the park. Por supuesto. Of course. Por supuesto, asistiré a la fiesta contigo. Of course, I will attend the party with you. Al contrario. On the contrary. Creía que no me gustaba el cine, pero al contrario, me encanta. I thought I didn't like movies, but on the contrary, I love them. A propósito. By the way. A propósito, ¿has visto la última película de ese director? By the way, have you seen the latest movie by that director? De ninguna manera. No way. De ninguna manera voy a permitir que te trates así. No way am I going to let you treat yourself like that. En resumen. In summary. En resumen, la mejor manera de aprender un idioma es practicar. In summary, the best way to learn a language is to practice. A partir de. Starting from. A partir de mañana, comenzaremos con el nuevo horario de trabajo. Starting from tomorrow, we will start with the new work schedule. Por si acaso. Just in case. Lleva un paraguas por si acaso llueve durante el paseo. Take an umbrella just in case it rains during the walk. De hecho. In fact. De hecho, tengo una cita médica ese día.
In fact, I have a medical appointment that day. Hasta ahora. So far. Todo ha ido bien hasta ahora, pero aún falta mucho por hacer. Everything has been going well so far, but there is still a lot to do. De repente. Suddenly. Estábamos caminando, y de repente, empezó a llover muy fuerte. We were walking, and suddenly, it started raining heavily. En otras palabras. In other words. En otras palabras, no aceptaré ese comportamiento. In other words, I won't accept that behavior. A pesar de todo. Despite everything. A pesar de todo lo que ha pasado, sigo creyendo en ti. Despite everything that has happened, I still believe in you. Sin embargo. However. El proyecto es interesante, sin embargo, no podemos aceptarlo. The project is interesting, however, we cannot accept it. Por fin. Finally. Después de mucho tiempo de espera, el día de la graduación por fin llegó. After a long wait, graduation day finally arrived. De todas formas. In any case. No tengo mucho tiempo, pero de todas formas intentaré ayudarte. I don't have much time, but in any case, I'll try to help you. En cuanto a. Regarding. En cuanto a tu pregunta, puedo darte más información mañana. Regarding your question, I can provide you with more information tomorrow. Por lo visto. Apparently. No ha llegado aún, por lo visto se retrasó en el tráfico. He hasn't arrived yet. Apparently, he got delayed in traffic. A propósito. On purpose. Creo que rompió el jarrón a propósito, estaba molesto. I think he broke the vase on purpose. He was upset. De ningún modo. By no means. De ningún modo voy a permitir que hagas eso, es demasiado peligroso. By no means am I going to let you do that, it's too dangerous.